Hola, a continuación se le presentan una serie de entrevistas más una conclusión que se realizó tras conocer las respuestas que se nos dieron. Estas respuestas fueron recolectadas a base de preguntarle a un doctor, un curandero y a una persona mayor. Para esta entrevista tuvimos que elegir una enfermedad. En este caso mi equipo, integrado por Maite, Fátima, Ariadna y yo, Leobardo, decidimos preguntar acerca de la enfermedad causada por el virus de COVID-19, que aunque es una enfermedad ahora muy común y que se encuentra mucha información, quisimos saber las creencias o puntos de vista que se tienen acerca de esta enfermedad, incluso teniendo mucha información a nuestro alrededor. Ahora, sin más que decir, pasemos a ver las respuestas que nos dieron nuestros entrevistados. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación a la realización de esta actividad. Primero que nada, me gustaría saber su nombre completo. Mi nombre es Cassandra Hernández Garay. Muy bien, mucho gusto, Cassandra. ¿Me podría decir a qué se dedica actualmente? Soy consultora de TI, eso es consultoría en tecnologías de la información, implemento sistemas. Entonces, eso es lo que yo hago. Y aparte, he hecho tarot cuando guste. Pues mi compañera Fátima me mencionó que usted sabía cosas acerca de tarot y un poquito fuera de la creencia común, ¿no? Así es. Nosotros la elegimos a usted para esta entrevista porque queríamos como tener un tipo de conocimiento fuera de lo común, como sea el del tarot o el de algún curandero, y pues fue lo más cercano que tuvimos. Igual muchas gracias por participar. Y No, pues, de nada. y pues a continuación pues vamos con las preguntas para no quitarle mucho tiempo. Sí, no, adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Maite. La primera pregunta, bueno, no sé si Fati ya le había comentado que va a tratar en sí como de la enfermedad del COVID. Sí, así es. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué tan efectivas son las medidas, bueno, las que ahorita estamos implementando, las medidas sanitarias contra el COVID para usted? Mira, creo que algo bien importante que nos está dejando la situación actual con respecto a esta pandemia es de que hay que saber diferenciar entre las cuestiones que son, por ejemplo, de como curandero, decir, qué te pueden curar como curandero y qué cosas tienen que ver completamente con cuestión de medicina. Ajá. Hablando de la pregunta que hiciste sobre las medidas, creo que eso ya es una cuestión que se ve hasta meramente social. Porque, es decir, o sea, aquí en el país, pon tú que tenemos las medidas que nos ha marcado la OMS, ¿no? Que es el órgano mundial para esta situación, pero, es decir, aquí más que las medidas, tal vez las medidas son buenas, sino cómo las aterrizamos nosotros en el país, conlleva un aspecto del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno te dice, ¿sabes qué? Semáforo naranja, puedes tener abiertos los lugares, tienes que tener tus medidas de gel antibacterial, temperatura, etc. Pero obviamente las medidas van a ser buenas conforme las personas las respeten. Yo creo que las medidas son buenas, pero depende mucho de si las personas que las están implementando las implementan con la calidad que se requiere y que las personas también las respeten, ¿no? O sea, el cubrebocas, gel y todo eso. Creo que las medidas son buenas, pero depende de la persona qué tanta calidad puedan tener al respecto. ¿Ok? ¿Qué más? Perfecto. La segunda pregunta. ¿El virus del COVID-19 puede transmitirse a través del aire? Mira, en teoría sí, por eso una de las medidas es que tengas que estar en lugares ventilados. ¿Por qué? Porque si estás en un lugar cerrado, o sea, de cierta manera son partículas que van con el, ¿cómo decirte? Pues con el aire, ¿no?
Entonces, de una otra forma, aquí lo que más hablan es de que es cuando tocas cosas, ¿no? Y que te agarras la cara y esa situación. Pero base de las medidas, o sea, son el cubrebocas y hasta el careta. Más que transmitirse con el aire, el medio ambiente sí tiene una repercusión en las personas. Ajá. Si estás en un lugar cerrado, es lo que dicen, si estás en un lugar cerrado, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Y están ustedes 4, y resulta que un quinto compañero viene infectado y ustedes están en un lugar cerrado, no hay ventilación como para que haya aire y pueda darle ventilación a esa situación. Por eso te hablan de la distancia. O sea, más que decir que si está en el aire, o sea, no, pero sí el medio donde estás, sí, yo sí creo que interviene mucho en ese aspecto. No, es como, por ejemplo, hablando de curandero. Ay, no, pues, ¿sabes qué? Siempre es bueno traer un limón en tu bolsa para que te absorba la mala energía, ¿no? En creencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más? la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? Bueno, los síntomas son varios, pero los que mayor se presentan son temperatura, es molestia en garganta, pérdida del sentido del olfato y del gusto, y creo que en algunos casos hay también malestar que tenga que ver con el estómago, creo. Pero los que más son dolor de cabeza, molestia en la garganta, pérdida del olfato y pérdida del sentido del gusto. La siguiente pregunta es, ¿qué probabilidades hay de que contraiga el COVID-19 y sea asintomático? Pues asintomático. Pues básicamente sí es un riesgo como, más bien, sí es algo que está siendo muy común en los casos. La verdad se va a escuchar mal que digan, pero güey, si me dio el COVID y soy asintomático, la verdad es una gran ventaja porque no vas a estar padeciendo el tema, ¿no? Pero básicamente creo que sí ha sido, sí es real y creo que sí ha pasado muchas, una probabilidad muy alta, porque creo que la mayoría de la gente que es asintomática es la gente que como no tiene conocimiento de que tiene el virus, es la que, ay, güey, pues no me va a pasar nada, voy y visito a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía segunda, que me cae gorda, pero la voy a ir a ver, y resulta que como yo no sabía que traía el virus, voy y los contagio, ¿vale? Entonces es como tú dices, ay, no, traigo alergia, es que entró la primavera, traigo alergia, güey, no, pues ¿cuál alergia? Estás bien ahí pachequeado con el virus y no tienes conciencia. Pero es que te digo, o sea, sí hay muchas personas que les pasa eso. Entonces, creo que es por lo mismo de que entra un poco el pánico de, bueno, es que yo no sé si a lo mejor yo me quiero cuidar, pero como me siento bien, voy y hago las cosas y resulta que sí estabas contaminado y pues no sabías, ¿no? Por eso es mucho del, no importa si no tienes molestia, pues pues toma las medidas y pues cuídate, ¿no? En tus casas. Muy bien. Muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta y la última sería, ¿qué nos recomendaría usted en caso de contraer dicha enfermedad? Pues primero conservar la calma, porque esto ya es una situación que ya también juega un aspecto mental muy importante. O sea, yo, por ejemplo, una experiencia mía hace como a principios de enero, a mí el virus me sopló en la nuca bien feo, porque, o sea, yo tengo compañía, yo vivo en un departamento donde comparto mi casa, ¿no? O sea, con roomies, que somos sus roomies. Entonces, una de mis roomies, su familia con la que teníamos contacto de cierta manera, salieron contagiados. Entonces, pues ahí se te va la sangre de la cara, el váguido, todo el rollo. Ya. Entonces, el tema de, bueno, si tengo la sospecha o tengo la confirmación de que tengo, primero, pues conservar la calma, seguir medidas en cuestión de antibióticos, en cuestión de alimentación y sobre todo aislarse. Porque creo que lo importante aquí es saber, bueno, pues si yo tengo el problema, yo voy a intentar hacer mi chamba, o sea, aislarme, tener mis cosas, estarme cuidando, porque a lo mejor me da leve, a lo mejor me da fuerte. Sí, y sobre todo tener conciencia social de avisar, por ejemplo, con las personas que tuve contacto, porque hagan de cuenta, o sea, el calendario de esta cosa es, si yo me contagio el día 5,
los síntomas o me va a brotar, me va a tronar la tacha del COVID entre el día 1 y el día 5. Ajá. Si yo no presento síntomas en esa época, es difícil que realmente lo tenga. Pero aún así, ¿por qué? Porque le llaman ay, no sé, le llamaremos la tacha viral, o sea, la carga viral. La carga viral se va a dar entre el día 5 y el día 8. Ajá. Pero aún así, los primeros 15 días a partir de que te contagiaste, tú puedes seguir siendo portador y puedes seguir contagiando. Entonces, en teoría, por eso te dicen, si tienes la posibilidad de que tengas la sospecha de que estás contagiado o podrías tener algún tema, aíslate 15 días, de 15 a 20 días. Porque si después de esos 20 días, o sea, aunque lo hayas tenido, ya no puedes contagiar, digámoslo así. Entonces yo creo que el aspecto es sí tener cuidado de uno, pero también la conciencia social de llamar a los demás y decirles, ¿saben qué? Pues, salí positivo y pues porfa tomen sus precauciones, ¿no? Ayudarnos todos, porque ese creo que es un tema que está pasando ahorita. Creo que ya sería todo de nuestra parte. Nuevamente, muchas gracias por esta actividad. De nada. Bueno, primero que nada, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación a la realización de esta actividad. Primero que nada, me gustaría saber su nombre completo. Buenos días, Maite, Ariadna, Fátima, Leobardo. Gracias por invitarme y con todo gusto estoy para ayudarles en lo que sea necesario. Entonces, mi nombre completo es Ismael Alejandro Galván Chávez, médico general. Y pues empecemos con las preguntas. Es acerca de la enfermedad de COVID-19. Profe, entonces como primera pregunta está, ¿qué tan efectivas son las medidas sanitarias para usted contra el COVID-19? Son tan efectivas como nosotros seamos responsables de llevarlas a cabo. En realidad, si valoramos todo lo que ha sucedido desde que inició esto, desde hace aproximadamente un año, pudiéramos pensar que no han sido efectivas, que tenemos alrededor de 200,000 muertos en México, que no se esperaba para nada esa cifra. Seguramente hay muchos factores para que esto haya sucedido. La población mexicana tenemos serias deficiencias en nuestro sistema de salud y nosotros mismos probablemente no hemos puesto la atención necesaria para tratar de mantenernos un poquito más saludables. Ustedes, afortunadamente, ahorita están llevando estas materias, creo que muy importantes para valorar su salud y conservarla con información. Porque, pues sí, nos dicen muy general, ¿verdad? Consérvate saludable, come alimentos saludables, pero no tenemos un por qué, un cómo. Esta pandemia nos agarró, por decirlo así, fácil a la población mexicana con muchas enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Y eso complicó la situación. En un inicio, probablemente a las autoridades de salud, a las autoridades de gobierno, les faltó, desde mi punto de vista, ser un poco más severos, darle más importancia a esta situación de cómo protegerlos. Se desestimó el uso del cubreboca en un inicio, siendo desde mi punto de vista elemental, hasta de sentido común. Afortunadamente ahorita estamos en una etapa así como de calma, ¿verdad? Ojalá y así continuáramos. Pero concretamente, de acuerdo a la pregunta que usted me formuló, Maite,
puedo responder eso. Son efectivas si nosotros somos responsables. Ya saben que la vacunación ya se inició y que afortunadamente nos va a dar protección. Pero eso no es todo. Por ejemplo, ustedes, pues, todavía falta para que les llegue la vacuna. Les va a llegar, afortunadamente. Están dentro del programa. Pero bueno, entonces, no sé, Maite, si tenga alguna otra duda de lo que acabo de comentarles o haya sido claro. No, sí está muy bien, profe. Qué bueno. Bueno, pues vamos a seguir adelante y claro que me pueden detener y preguntarme o interrumpir, o no es interrumpir, sino decirme, oiga, eso no lo estoy entendiendo, o lo que sea necesario. Estoy para ayudarles, para que esto quede clarito y sirva, además de su tarea, sirva. Así que adelante. Muchísimas gracias. Pasamos con que dice más o menos así, que si el virus del COVID-19 puede transmitirse a través del aire. Sí, Fátima, sí se puede transmitir a través del aire. Primero, pues hay que entender qué es el aire, ¿verdad? ¿Qué es el viento? ¿Qué es el oxígeno? Para ustedes que son científicos, ya, porque llevan el método científico, llevamos el método científico. Entonces, tratar de diferenciar un poquito en esos conceptos, qué es el oxígeno, qué es el aire, qué es el viento. Hace un momentito comentaba que cuando expulsamos esas gotitas de saliva, precisamente se quedan suspendidas en el aire. El aire puede ser estático si estamos en un lugar cerrado, en un salón de clases sin ventilación o en un laboratorio sin ventilación, donde no circula el aire, precisamente. El viento, pues ustedes ya pueden ahorita imaginarse, ¿verdad? Viento el de ayer, el de hoy, viento con tierra, con muchos contaminantes, y probablemente con el virus del COVID más fácil, ¿no? En realidad el virus es una partícula infinitamente inferior, diminuta, en nanómetros es medida, ¿verdad? Y ahorita podemos imaginarnos cuando estamos tosiendo, estornudando, otra vez hablando, gritando, cantando, pronunciando la B muchas veces, podemos expulsar saliva. Las gotitas de saliva van a caer aproximadamente en un metro y medio, pero el virus se queda suspendido, ahora sí en el aire, de acuerdo a su pregunta. El virus permanece suspendido ahí porque es de un peso muy ligero. La saliva pues, le gana, ¿verdad? Y cae en el piso. Pero el virus se queda suspendido. ¿Qué pasa cuando estamos en un lugar cerrado? Pues que todas las personas que estamos ahí estamos con la probabilidad de que ese virus lo aspiremos en el momento de inspirar. En el primer paso de la respiración es inspiración, ¿verdad? Cuando estamos metiendo aire. Entonces, podemos inspirarlo si chocamos con él, si nos lo encontramos, por nuestra nariz, por nuestra boca, o bien puede permanecer en la mucosa, la parte interior de nuestro ojo, la conjuntiva o la parte interior de nuestros párpados o de nuestra nariz, puede adherirse ahí y de esa forma contagiarnos. Probablemente también lo toquemos con nuestras manos y nos llevemos involuntariamente o sin pensar nuestra mano a la nariz, a los ojos, a la boca, y de esa manera contagiarnos. Por eso la medida de estarse lavando las manos. Ahí está el motivo de estarse lavando las manos, ¿verdad? Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Servirle.
Adelante. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? Muy bien. Los síntomas van a variar de acuerdo con la persona que empieza a desarrollarlo. Es muy diferente en un niño, en un joven, en un adulto mayor, si esa persona tiene alguna otra enfermedad. Pero en general son muy parecidos a los de la gripa o de un resfriado común. Adolorimiento al paciente, a la persona le duele su cuerpo de una forma exagerada, sin que haya un motivo que haya provocado o que esté provocando ese dolor muscular, dolor articular o cansancio. Además del dolor en todo su cuerpo, un dolor de cabeza también muy intenso, una cefalea muy intensa, que es el dolor de cabeza. Empieza con los síntomas de la gripe, o sea, estornudar, a que le fluya su nariz o a que se congestione, que se tape de su nariz y empieza a toser con dolor, un dolor muy intenso en la garganta. Esos son los síntomas, lo que se siente, lo que la persona dice sentir. Los signos son los que vamos a medir y el signo más clásico es la temperatura alta, por arriba de 37,5 y una temperatura muy exagerada, a veces hasta 38, 39, 40 grados. Si la persona está contagiada con este virus, enseguida se presenta la anosmia. Anosmia significa que no identifique olores, no va a identificar a qué huele en un lugar, no va a identificar si se pone un perfume, si se pone en contacto con una persona que huele un poquito mal, o huele un poquito bien, o muy bien. Los olores clásicos que distinguimos, ¿verdad? Nosotros tenemos afortunadamente una memoria olfativa y podemos recordar a qué huele, por ejemplo, la carne asada, a qué huele un huevo con chorizo, a qué huele un café, y perdemos así o pierden los pacientes estrictamente los olores, no distinguen los olores. Y enseguida el gusto, los alimentos. Sabemos, pues, a qué sabe el pollo, a qué saben los frijoles, a qué sabe una sopa, ¿verdad? A qué sabe también un café con o sin azúcar. Y definitivamente el paciente no distingue el sabor, ¿sí? Ni siquiera distingue lo que está pasando. A sus órdenes, Ariadna. Creo que son ustedes. La siguiente pregunta. Adelante. ¿Cómo? La siguiente pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que se contraiga COVID-19 y que sea asintomático? Afortunadamente mucha. Hay mucha probabilidad de que la persona se haya contagiado y haya presentado síntomas muy leves, como un resfriado, ¿verdad? Un dolor de cuerpo un ratito, un día. Los síntomas también del resfriado, que pueden ser que fluya en la nariz o que se congestione, pero 1 o 2 días y ya pasó. Ni siquiera identificó que estaba contagiado. Entonces, la probabilidad, hablando de porcentajes, puede ser hasta de un 70 o 80%, sobre todo en personas así de la edad de ustedes. Bueno, ahora como última pregunta, ¿qué nos recomendaría usted en caso de contraer dicha enfermedad? No quisiera que se infectaran. La recomendación va a ser cuando ya se comprobó que están contagiados y cuando se les hizo una prueba de PCR y sale positiva, o de antígeno y sale positiva. Eso sería ya una situación pues un poquito delicada. La recomendación es
ponerse en manos de un médico rápido. El médico particular, en este caso, nosotros los médicos particulares privados, que tenemos la consulta privada o particular, pues tenemos que distinguir y que indicar al paciente lo que debe de hacer. Y en todos los casos es diferente. Pero la recomendación, en este caso, si hay síntomas en cualquier persona, niño, joven, adulto mayor, ancianito, es inmediatamente acudir al médico y con la protección necesaria. ¿Por qué hay que acudir inmediatamente? Porque la clave para no complicarse de esto es tratarse rápido, identificar rápido que esa persona está contagiada. Y aún el contagio en personas jóvenes puede complicarse, menos que en una persona, en un adulto mayor después de los 60 años. Menos probable, pero sí se puede complicar. Y lo más grave, lo más serio que considero yo es que son personas infectantes, son vectores, son vehículos y llevan la infección o el contagio a otras personas sin saber. Si una persona joven se contagia y en ese momento visita a sus parientes mayores o a cualquier pariente, tiene muchas posibilidades de contagiar a esas personas, de transmitir el virus. Entonces, pues hay que evitar, hay que cuidar, perdón, hay que evitar, si tenemos síntomas, salir y ir con nuestros parientes, con nuestros amigos, ¿verdad? Hasta que mejor estemos seguros que no tenemos ese problema. Pero ya con una gripita, con un resfriado así medio raro, y luego que resulta después de una reunión donde hubo personas que estaban tosiendo, que se veían se llama facies, en medicina facies, es la cara que ponemos cuando tenemos alguna enfermedad. Aunque no queramos, con nuestra expresión de nuestra cara, podemos manifestar que estamos mal, ¿verdad? Facies de dolor o facies de enfermedad. Entonces, tener cuidado con esa situación. La recomendación es no contagiarse. Y si se tiene una sospecha leve de contagio, pues acudir con el médico. Si se comprueba, ir a un hospital. Es un mito, un temor generalizado de que si se va a un hospital contagiado, ya no va a salir de ahí vivo. No, eso no sucede así. Sí, hay que ir a un hospital porque ahí nos pueden brindar ayuda, pueden brindar sobre todo una terapia que solamente en los hospitales se puede proporcionar a un paciente, como es pues seguramente la oxigenación. Y esa oxigenación no tiene que ser precisamente intubación, eso ya sería un caso extremo, grave. Pero de un principio pues se comprueba, se le da oxigenación con mascarilla, con puntillas de oxígeno, sin que sea precisamente intubado la persona. Pero ustedes y todas las personas que se están informando de esto tienen la capacidad para tener cuidado con esto, ¿verdad? Y sugerir y leer más sobre esto, empaparnos de esto para salvar nuestra vida y la de nuestros familiares. Así, tan duro como esto, ¿no? Entonces, esa sería el comentario, Leobardo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ya sería la última pregunta. Ya para finalizar, pedirle nuevamente gracias por su participación. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación a la realización de esta actividad.
Primero que nada, ¿me podría decir su nombre completo? Sí, bueno, no es ninguna molestia, al contrario. Todo lo que pueda hacer para ayudar a los jóvenes a salir adelante con sus tareas en esta nueva forma de trabajar. Mi nombre es Rodolfo Contreras Mireles. ¿A qué se dedica actualmente? Perdón, mi profesión es empleado, trabajo en la docencia, soy maestro de telesecundaria. Bueno, entonces, creo que ya empezamos con las preguntas que son acerca de la enfermedad de COVID-19. Bueno, como primera pregunta sería, ¿qué tan efectivas son las medidas sanitarias contra el COVID-19? Bueno, las medidas sanitarias depende de qué tipo de medidas se tomen. La recomendación es que las medidas sanitarias sean las que indique la Secretaría de Salud, como el uso del cubrebocas, evitar los espacios cerrados lo más que se pueda, mantener la sana distancia, evitar aglomeramientos y dependiendo del tipo de medidas que se hagan, será efectivo para contrarrestar el contagio de COVID. Perfecto. Pasamos con la siguiente pregunta. Esta dice que si el virus del COVID-19 puede transmitirse a través del aire. Pues los virus y las bacterias se transmiten a través del aire, entran por las fosas nasales o por la boca, entonces sí se transmiten a través del aire. Por eso el cubrebocas, porque una persona que tiene el virus lo puede expulsar y contagiar a alguien más. Bueno, como siguiente pregunta es, ¿cuáles son los síntomas del COVID para ti? Bueno, los síntomas del COVID pueden ser confusos porque hay muchas enfermedades que se relacionan con los síntomas, pero característicos son dolor de cabeza, dificultad para respirar, pero estos pueden variar dependiendo de dónde inocule el virus, dependiendo de la persona, porque hay personas que tienen enfermedades comprometidas del corazón, de los pulmones, de diferentes. Entonces puede variar la sintomatología, pero principalmente dolor de cabeza, dificultad para respirar, a lo mejor problemas en el estómago, infecciones fuertes. Al contraer el virus, desgraciadamente, compromete las defensas de la persona quien lo contrae. Entonces, una persona que ya está comprometida con una enfermedad de control, una enfermedad crónica, pues ya sus defensas están muy bajas. Por eso la importancia de cuidar a los adultos mayores y a las personas con enfermedades degenerativas. La siguiente pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que se contraiga COVID-19 y sea asintomático? Bueno, esta pregunta más bien va encaminada a que las personas que van a ser asintomáticas son aquellas personas fuertes, estamos hablando de los jóvenes, ¿verdad? Que tienen todas sus defensas bien, de alguna manera personas que no estén enfermas. La probabilidad de que se contagien va a ser mucha, porque precisamente las personas que están sanas quieren hacer su vida como antes, gente que el aglomeramiento va a pasar, no van a sentirse afectados. El problema va a ser cuando contagien a alguien de su familia que no pueda con sus defensas salir adelante ante esta situación. Entonces sí, la probabilidad de que se contagien precisamente es mucha, porque ¿qué estamos viendo? Las recomendaciones que nos dan las autoridades, los más grandes que hacemos caso, las personas ya de 40 años en adelante o gente que tiene alguna situación ya más tranquila, pero y la juventud pues quiere seguir con la fiesta, hacerlo mal, es entendible,
pero a veces no toman las medidas. Entonces por ahí fluye el virus y todos los jóvenes, los pacientes adultos tienen ser alto contagio en la medida de que la actividad sea masiva. Por eso tenemos que usar cubrebocas mínimo. La sana distancia, estamos en un problema. Muy bien, gracias. Ahora, como última pregunta sería, ¿qué nos recomendaría en caso de contraer dicha enfermedad? Bueno, lo primero es que sean responsables. Si saben que ya tienen la enfermedad, aislarse, ponerse en cuarentena para no contagiar a nadie más, sobre todo pensando en esas personas que son susceptibles y que son más frágiles ante esta situación. Esa es la primera recomendación. La segunda es atenderse con quien corresponde, en este caso con un doctor o con las unidades especializadas que atienden precisamente el COVID-19, atenderse y ser responsable sobre todo, eso es lo más importante. Si ya tienes la enfermedad, ser responsable, aíslate, ponte en el lugar de los demás, porque igual puede ser asintomático la persona que se contagie. Si es asintomático, pues va a salir adelante. El problema es cuando este virus va a caer con alguien que no pueda sacarlo adelante. Muy bien, entonces ya sería todo. Muchas gracias por tomar la entrevista y sí, sería todo de nuestra parte. Nuevamente gracias. La conclusión del equipo al hacer las entrevistas sobre la enfermedad COVID-19 es que pues todas las personas tienen algún tipo de conocimiento. La entrevista que se realizó al doc estuvo un poquito más razonada sus respuestas, ya que tiene más conocimiento y sus respuestas estaban justificadas y el doctor pues analizaba la situación. La entrevista con la curandera pues estaba un poquito más llena de creencias, porque tiene las mismas opiniones que se tienen en la sociedad, ya que nos dio a entender que muchas de las personas creen que por llevar un limón en su bolsa o por barrerse no les va a dar la enfermedad. Y la entrevista que se realizó al adulto mayor también tiene sus propias creencias, también se basa en lo que se está viviendo en la sociedad o lo que muchas de las veces se escucha. Y nosotros llegamos a la conclusión de que todas las entrevistas están un poco llenas de racionalidad, ya que pues las 3 entrevistas nos daban a entender que nosotros tenemos que ser razonables ante la situación y seguir con las medidas de seguridad.